esposa embarazada, descubrió la traición de su marido en plena boda. Su reacción cambió todo. El salón de celebraciones, Villa Esperanza, en el barrio de Triana, Sevilla, nunca había lucido tan hermoso. Las flores blancas, gardenias y rosas, se extendían como un manto de pureza desde la entrada hasta el altar improvisado, mientras las velas doradas creaban una atmósfera íntima que Diana Gómez había soñado durante meses. A las 5 de la tarde de aquel sábado de octubre, los rayos del sol andaluz se filtraban por los grandes ventanales, iluminando el rostro sereno de una mujer que, a los 30 años, creía haber encontrado la felicidad completa. Diana se acomodaba el vestido de seda marfil, sencillo pero elegante, elegido especialmente para disimular sus 5 meses de embarazo, mientras observaba a los 60 invitados que llenaban las sillas de madera, decoradas con lazos blancos. Su madre, Esperanza, le acarició la mejilla con ternura maternal. «Estás preciosa, hija, como una princesa». Diana sonrió, llevándose instintivamente la mano al vientre redondeado, donde su bebé se movía con suavidad. Todo era perfecto, demasiado perfecto quizás. Álvaro Gómez esperaba junto al altar con su traje azul marino, el cabello peinado hacia atrás y esa sonrisa confiada que la había enamorado 3 años atrás. A los 36 años, era todo lo que Diana había buscado. Responsable, trabajador, respetado en el barrio. Como gerente del Banco Santander en la sucursal de Nervión, se había ganado la admiración de su futuro suegro, Joaquín, quien lo consideraba el yerno perfecto. «Diana, es hora», susurró su padre ofreciéndole el brazo. Joaquín Herrera, un hombre de 58 años curtido por años de trabajo en el puerto, tenía los ojos brillantes de emoción. Para él, ese momento representaba la culminación de una vida dedicada a su familia. Ver a su hija feliz era todo lo que importaba. La música comenzó, Ave María, interpretada por la prima de Diana al piano, y todos los invitados se pusieron en pie. Diana avanzó lentamente por el pasillo central, sintiendo las miradas cariñosas de tías, primos, compañeras del Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde trabajaba como enfermera en la planta de pediatría. Cada paso la acercaba más a Álvaro, quien la miraba con una expresión que ella interpretó como amor puro. No podía imaginar que, detrás de esa sonrisa, se escondía el peso de una mentira que estaba a punto de explotar de la manera más cruel posible. Cuando llegó al altar, Diana le entregó el ramo de novia, pequeñas rosas blancas y eucalipto, a su hermana menor, Rocío, quien fungía como dama de honor. El padre Francisco, párroco de la iglesia de Santa Ana que había bautizado a Diana, se aclaró la garganta y comenzó la ceremonia con voz solemne. «Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí, en presencia de Dios, para unir a Diana y Álvaro en santo matrimonio». Diana cerró los ojos por un instante, sintiendo una paz profunda. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había soñado, estaba sucediendo. La llegada del bebé había acelerado los planes de boda, pero eso no importaba. Estaban listos. Eran una familia. El móvil de Álvaro, que había dejado sobre la pequeña mesa auxiliar junto al altar, donde también reposaban los anillos y el certificado de matrimonio, comenzó a vibrar con insistencia. Al principio, nadie le prestó atención, pero la vibración continuó. 1, 2, 3 veces. Diana, instintivamente, dirigió la mirada hacia la pantalla iluminada, y entonces, el mundo se detuvo. En la pantalla podía leerse claramente: «Buena suerte, amor. Después de la ceremonia nos vemos en el mismo hotel. Llevo puesto el perfume que tanto te gusta. Te amo, Cristina». Diana sintió como si el aire hubiera desaparecido del salón. Sus ojos se fijaron en esas palabras, leyéndolas una y otra vez, esperando que fuera una pesadilla, un error, cualquier cosa menos la realidad que se desplegaba ante ella como una bofetada. El padre Francisco continuaba hablando, pero su voz sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. Los invitados sonreían, ajenos al drama que se desarrollaba en silencio. «¿Diana?». La voz de Álvaro la sacó del trance. «¿Estás bien? Estás muy pálida». Ella levantó la mirada lentamente. El hombre que tenía delante, el padre de su hijo, el hombre en quien había depositado toda su confianza, la miraba con falsa preocupación. En sus ojos verdes,
Diana ya no vio amor, vio mentira, vio traición. El bebé se movió en su vientre, como si sintiera la tensión de su madre. Con las piernas temblorosas pero la voz sorprendentemente firme, Diana se dirigió al padre Francisco. «Perdone, padre, pero creo que hay algo que debe saber antes de continuar». El silencio se apoderó del salón como una ola fría. El salón Villa Esperanza se sumió en un silencio tan profundo que hasta el tic-tac del reloj de pared parecía ensordecedor. Los 60 invitados miraban expectantes hacia el altar, sin entender qué estaba sucediendo, pero sintiendo la tensión que emanaba del cuerpo tembloroso de Diana. Álvaro intentó acercarse a ella, pero Diana dio un paso atrás, llevándose instintivamente la mano al vientre donde su bebé parecía moverse inquieto, como si percibiera el dolor de su madre. «Diana, cariño, ¿qué pasa?», murmuró Álvaro con voz nerviosa, sus ojos verdes evitando mirar hacia el móvil que seguía iluminado sobre la mesa. Pero era demasiado tarde. Diana había visto todo lo que necesitaba ver. Con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma, Diana tomó el teléfono con manos temblorosas. La pantalla seguía mostrando la imagen de Cristina, una mujer morena de unos 28 años, con una sonrisa seductora que Diana reconoció inmediatamente. Era la nueva subdirectora del banco donde trabajaba Álvaro, la misma que había conocido en la cena de Navidad de la empresa solo unos meses atrás. «Padre Francisco», dijo Diana, su voz clara cortando el aire como una navaja. «Creo que deberíamos preguntarle al novio si está seguro de que quiere casarse hoy, porque al parecer tiene otros planes para esta tarde». Le extendió el móvil al sacerdote, quien, confundido, leyó el mensaje en voz baja. Su rostro enrojeció de indignación mientras miraba alternativamente a Diana y a Álvaro. Un murmullo empezó a extenderse entre los invitados como una ola. En las primeras filas, Esperanza se llevó la mano al pecho, mientras Joaquín apretaba los puños, su rostro endureciéndose por momentos. «Álvaro», la voz del padre de Diana sonaba grave, amenazante. «¿Qué significa esto?». Álvaro empalideció hasta parecer un fantasma. Sus labios se movían sin emitir sonido, buscando palabras que no existían, excusas que sonaran creíbles. Pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar que había estado engañando a la mujer embarazada de su hijo durante los últimos 6 meses? «Diana, esto no es lo que parece», balbuceó, pero su voz se quebró. «¿No es lo que parece?». Diana sonrió con amargura, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Álvaro, llevamos 3 años juntos. Voy a tener a tu hijo. Creí conocerte». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Diana las contuvo. No iba a darle el espectáculo que él se merecía. No delante de toda su familia, no delante de las personas que la habían visto crecer, que habían celebrado su felicidad. Rocío, su hermana menor, se acercó y le tomó la mano. «Diana, vámonos de aquí», susurró, pero Diana negó con la cabeza. Tenía algo más que decir. «Durante estos meses, mientras yo trabajaba turnos dobles en el hospital para ahorrar para la boda y el bebé, mientras me levantaba con náuseas pensando en nuestro futuro, tú estabas con ella». Su voz se volvió más firme. «¿Desde cuándo, Álvaro? ¿Desde cuándo me has estado mintiendo?». El silencio de Álvaro fue más elocuente que cualquier confesión. En la tercera fila, Paloma Ruiz, compañera de Diana en el hospital, no pudo contener su indignación. «¡Qué vergüenza!», en el día de su boda. El comentario desató una cascada de murmullos. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos, algunos defendiendo a Diana, otros expresando su shock, pero todos mirando a Álvaro con una mezcla de decepción y desprecio. Joaquín se acercó lentamente hacia su yerno, o lo que había sido su yerno durante unos minutos. Su rostro, curtido por años de trabajo honesto en el puerto de Sevilla, mostraba una decepción tan profunda que resultaba más devastadora que cualquier grito. «Álvaro», dijo con voz pausada, «te abrí las puertas de mi casa. Te consideraba un hijo. Confiaba en ti para cuidar de mi niña y de mi nieto». Se detuvo frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Pero un hombre que es capaz de traicionar a una mujer embarazada el día de su boda, ese no es un hombre, es un cobarde». Las palabras de Joaquín resonaron en el salón como un veredicto final. Álvaro bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del hombre que hasta hace unos minutos lo respetaba como a un hijo. Diana observó la escena con una mezcla de dolor y alivio, dolor por todo lo que estaba perdiendo, pero alivio al confirmar que su instinto no la había engañado.
Las llegadas tarde de Álvaro, las llamadas que colgaba cuando ella se acercaba, las reuniones de trabajo, que se alargaban hasta altas horas. Todo tenía sentido ahora. Tomó el ramo de novia de las manos de Rocío y lo dejó sobre la mesa, junto al móvil que había destruido su mundo en cuestión de segundos. El matrimonio civil no se ha firmado, dijo dirigiéndose al padre Francisco. Gracias a Dios. Se giró hacia los invitados, muchos de los cuales la miraban con lágrimas en los ojos. Gracias a todos por venir hoy. Lamento que hayan tenido que presenciar esto, pero supongo que era mejor descubrirlo ahora que después. Con una dignidad que sorprendió a todos los presentes, Diana comenzó a caminar hacia la salida. Sus zapatos de tacón bajo resonaban contra el suelo de mármol, cada paso alejándola de la mentira que había sido su vida durante los últimos meses. Álvaro, desesperado, intentó seguirla. «Diana, espera. Podemos hablar. Puedo explicártelo todo». Pero Joaquín le cortó el paso, plantándose delante de él como una muralla. «Tú ya has dicho suficiente, muchacho, y lo que has dicho sin palabras es aún peor». Mientras Diana salía del salón con la cabeza alta, escuchó a sus espaldas el murmullo creciente de los invitados. Sabía que esta historia se extendería por todo el barrio de Triana antes de que cayera la noche. Sabía que Álvaro tendría que vivir con las miradas de reproche y los comentarios susurrados durante mucho tiempo, pero en ese momento, lo único que importaba era llegar a casa, quitarse ese vestido que había elegido con tanta ilusión y abrazar a su madre mientras procesaba que su vida acababa de cambiar para siempre. El bebé se movió en su vientre, como recordándole que, a pesar de todo, tenía una razón para seguir adelante, una razón para ser fuerte. La casa de los Herrera en la calle Betis, con sus paredes encaladas y sus macetas de geranios en las ventanas, se había convertido en un refugio silencioso. 3 días habían pasado desde el escándalo en Villa Esperanza, y Diana no había salido de su antigua habitación, más que para comer algo ligero y acompañar a su madre a la farmacia. El dormitorio de su adolescencia, con sus paredes color lavanda y las fotografías de cuando estudiaba enfermería, parecía ahora un museo de una vida más inocente. Diana permanecía acostada, observando el techo mientras su bebé se movía suavemente en su vientre de 5 meses y medio. Cada patadita era un recordatorio de que, a pesar de todo, tenía una razón para seguir adelante. Esperanza subía cada pocas horas con una bandeja, té de manzanilla, tostadas con aceite de oliva, algún dulce que compraba en la panadería de Doña Amparo. Pero Diana apenas probaba la comida. El apetito se había esfumado junto con las ilusiones. «Hija, tienes que comer», insistía su madre sentándose en el borde de la cama. «El bebé te necesita fuerte». Diana asentía sin energía, llevándose a los labios un sorbo de té que le sabía amargo como todo en esos días. El teléfono móvil permanecía en silencio sobre la mesilla de noche. Diana había visto las 23 llamadas perdidas de Álvaro el primer día, los 12 mensajes de WhatsApp que no había abierto. Al segundo día, decidió bloquearlo. No quería escuchar justificaciones que no existían. El martes por la mañana, mientras Diana fingía dormir, escuchó a su padre hablando por teléfono en el salón. Su voz sonaba más grave de lo habitual. «No, Manuel, mi hija no va a volver con ese...». Se detuvo controlando las palabras. «No después de lo que hizo. Y si en el banco no entienden que hay cosas que no se perdonan, allá ellos». Diana dedujo que era Manuel Jiménez, el director de la sucursal bancaria donde trabajaba Álvaro. Probablemente llamaba para intentar mediar, como si se tratara de una simple discusión de pareja y no de una traición que había destruido una familia. El miércoles, Rocío entró en la habitación con determinación. A los 25 años, era más directa que Diana, con el carácter decidido de su padre y la sensibilidad de su madre. «Diana, necesitas escuchar esto», dijo, sentándose en la cama con el móvil en la mano. «Ana Belén me ha contado lo que está pasando en el banco». Ana Belén Morales era prima segunda de las hermanas y trabajaba como administrativa en la oficina central del Santander. Sus chismorreos solían ser entretenidos, pero esta vez Diana no tenía ganas de escuchar habladurías. «No quiero saber nada, Rocío». «Sí quieres», insistió su hermana. «Álvaro está hundido, completamente hundido. Dice Ana Belén que llega al trabajo con una pinta horrible, que no se concentra en nada,
que ayer tuvo que irse temprano porque le dio un ataque de ansiedad delante de un cliente importante. Diana sintió una punzada extraña en el pecho. No era compasión exactamente, pero tampoco satisfacción pura. Era algo más complejo, la confirmación de que las acciones tienen consecuencias. Y la tal Cristina, continuó Rocío, ya no trabaja allí. La despidieron el lunes. Al parecer, la dirección consideró que una relación extramatrimonial entre empleados, especialmente en las circunstancias en que se descubrió, dañaba la imagen del banco. Esta información sí despertó la atención de Diana. Cristina Mendoza, la mujer que había destruido su vida, también estaba pagando un precio. Despedida, completamente, y no fue solo por el escándalo de la boda. Ana Belén dice que llevaban meses investigando algunas irregularidades en las cuentas que manejaba. La infidelidad fue la gota que colmó el vaso. Diana procesó la información en silencio. Había una justicia poética en todo aquello, aunque no le devolviera la confianza perdida ni borrara la humillación pública. Esa tarde, su madre subió con una visita inesperada. Paloma Ruiz, su compañera del hospital. «Diana, cielo», dijo Paloma, abrazándola con cariño. «Todo el hospital está contigo, y quiero que sepas que cuando estés lista para volver, tu puesto te espera. La supervisora está deseando tenerte de vuelta». Era la primera vez en días que Diana sentía algo parecido al alivio. Su trabajo en la planta de pediatría no era solo su sustento. Era su vocación lo que la hacía sentir útil y valiosa. «¿De verdad?», preguntó con voz pequeña. «Por supuesto. Eres una de las mejores enfermeras que tenemos. Los niños te adoran, los padres confían en ti, y los doctores siempre piden que les asignen tus turnos». Diana sintió que las lágrimas, contenidas durante días, comenzaban a brotar. Pero esta vez no eran solo de dolor. Había algo de esperanza mezclado con la tristeza. Además, añadió Paloma con una sonrisa maliciosa, el doctor Sánchez ha preguntado por ti 3 veces esta semana. Y no es solo por el trabajo, si me permites la observación. Diana no pudo evitar sonreír levemente. El doctor Adrián Sánchez, pediatra de 34 años, soltero y con una reputación impecable, siempre había sido amable con ella. Quizás demasiado amable para tratarse solo de compañerismo profesional. «Paloma, por favor», murmuró Diana, ruborizándose. «Solo digo que la vida no se acaba aquí, niña. Eres joven, inteligente, preciosa, y vas a ser madre. Hay hombres buenos en el mundo que sabrían valorarte». Esa noche, Diana bajó a cenar por primera vez desde el sábado. Se sentó a la mesa de pino macizo donde había comido desde niña, junto a sus padres y su hermana, y se sirvió un plato completo de lentejas con chorizo. «Mañana voy a llamar al hospital», anunció mientras partía un trozo de pan. «Quiero saber cuándo puedo reincorporarme». Joaquín levantó la mirada del plato, sorprendido pero complacido. «¿Estás segura, hija?». Diana se llevó la mano al vientre, donde su bebé parecía celebrar la decisión con un movimiento enérgico. «Tengo que empezar a construir nuestra vida, la del bebé y la mía, y no puedo hacerlo desde esta habitación». Por primera vez en días, Diana durmió toda la noche sin despertarse, y cuando amaneció el jueves, se duchó, se vistió y se miró en el espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había caminado hacia el altar 5 días atrás. Esta mujer tenía los ojos más duros, la expresión más determinada. Esta mujer había aprendido que la traición duele, pero que la supervivencia es posible. Esta mujer estaba lista para empezar de nuevo. El Hospital Universitario Virgen del Rocío bullía con su actividad habitual de lunes por la mañana, cuando Diana atravesó las puertas automáticas de cristal por primera vez en 2 semanas. A las 7:30 de la mañana, el sol sevillano ya calentaba las calles, pero dentro del edificio se respiraba el aire acondicionado y el familiar aroma a desinfectante que, extrañamente, la tranquilizaba. Diana había elegido cuidadosamente su uniforme, la bata verde agua que mejor disimulaba su embarazo de 6 meses, zapatos cómodos y el cabello recogido en una coleta baja. Quería proyectar normalidad, profesionalidad, fortaleza, aunque por dentro se sintiera como cristal a punto de quebrarse. «¡Diana!». La voz de Paloma Ruiz resonó desde el pasillo de pediatría. «¡Qué alegría verte!». Su compañera se acercó con una sonrisa genuina, pero Diana notó las miradas discretas de otros colegas. Algunos la saludaban con cariño, otros simplemente asentían con respeto.
Todos sabían lo que había pasado. En un barrio como Triana, las noticias volaban más rápido que las gaviotas sobre el Guadalquivir. La supervisora, Mercedes Castillo, una mujer de 50 años con 30 de experiencia en sus espaldas, la recibió en su despacho con calidez maternal. «Diana, me alegra muchísimo tenerte de vuelta. ¿Cómo te encuentras? ¿Y el bebé?» «Estamos bien», respondió Diana acariciándose instintivamente el vientre. Necesitaba volver. Necesitaba normalidad. Mercedes asintió comprensivamente. Había visto muchas situaciones difíciles en su carrera y sabía que el trabajo podía ser la mejor terapia. «Te he asignado a la planta de pediatría general, turnos de mañana. Nada de urgencias ni noches hasta después del parto. El doctor Sánchez específicamente solicitó que trabajaras en su equipo». Diana sintió un ligero rubor en las mejillas. El doctor Adrián Sánchez era reconocido por su excelencia profesional y por ser especialmente selectivo con su personal de enfermería. El primer día transcurrió como un bálsamo. Los niños, con su inocencia natural, no hacían preguntas incómodas. La pequeña Lucía, de 8 años con leucemia, se alegró genuinamente de verla. «Enfermera Diana, ¿dónde estabas? Te he echado de menos. He estado un poco enferma, pequeña, pero ya estoy aquí. ¿Y ese bebé?», preguntó señalando su vientre con curiosidad. «¿Ya se mueve?». Diana sonrió por primera vez en semanas. «Mucho. Creo que va a ser futbolista». Durante la pausa del almuerzo, mientras tomaba un café descafeinado en la cafetería del hospital, Diana vio una figura familiar al otro lado del cristal. Álvaro estaba en el aparcamiento, apoyado contra su Audi gris, mirando hacia el edificio. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y el traje, antes impecable, parecía arrugado. Paloma siguió su mirada. «Lleva ahí desde las 10 de la mañana», murmuró. «La seguridad ya le ha dicho 2 veces que se marche, pero regresa». Diana sintió una mezcla de inquietud y algo que no quería reconocer como compasión. Álvaro parecía un hombre al borde del abismo. «No puede estar aquí», dijo firmemente. «Voy a hablar con seguridad». Pero antes de que pudiera levantarse, apareció el doctor Sánchez con una bandeja de comida. «¿Puedo sentarme?», preguntó con su sonrisa tranquila. Adrián Sánchez tenía 34 años, cabello castaño claro que siempre parecía ligeramente despeinado por las largas jornadas, y unos ojos marrones que inspiraban confianza tanto a padres como a niños. Era divorciado desde hacía 3 años, sin hijos, y con una reputación intachable tanto profesional como personal. «Por supuesto, doctor. Adrián, por favor, fuera del horario de trabajo somos colegas». Se sentó frente a ella, y Diana notó que evitaba mirar hacia el aparcamiento, como si supiera lo que la inquietaba. «¿Cómo ha ido el primer día?», preguntó mientras desarrollaba su bocadillo de jamón serrano. «Mejor de lo que esperaba. Los niños son sanadores. Es cierto, tienen una capacidad especial para recordarnos lo que realmente importa en la vida». Hablaron durante 20 minutos sobre casos clínicos, sobre los progresos de Lucía, sobre el nuevo protocolo de pediatría oncológica. Era una conversación profesional, pero Diana sentía algo más, una calidez que había olvidado que existía. Cuando regresó a planta, Álvaro había desaparecido del aparcamiento. Esa tarde, al salir del hospital, Diana decidió caminar hasta casa en lugar de tomar el autobús. Necesitaba tiempo para procesar el día, para sentir que estaba recuperando el control de su vida. Al pasar por la plaza del Cabildo, se detuvo en el kiosco de Manolo para comprar el periódico. Era un ritual que había abandonado durante las 2 semanas de encierro. «Diana, hija», dijo Manolo, un sevillano de 70 años que conocía a media Triana. «Me alegra verte. ¿Cómo estás?». «Mejor, Manolo. Día a día». «Ese Álvaro», Manolo negó con la cabeza. «Mi mujer dice que lo vio ayer en el Carrefour de los Arcos, comprando botella tras botella de whisky. No tenía buena pinta». Diana frunció el ceño. Álvaro nunca había sido bebedor. Apenas una cerveza los fines de semana. ¿Botella tras botella? Eso dice Remedios. Y ya sabes que mi mujer no exagera. También dice que iba hecho un desastre, sin afeitar, con la camisa sucia. La información la inquietó más de lo que quería admitir. Una cosa era que Álvaro pagara las consecuencias de sus actos. Otra muy distinta era que se estuviera destruyendo a sí mismo. Al llegar a casa, encontró a su madre preparando la cena y a su padre leyendo el periódico deportivo en el salón. La normalidad doméstica la tranquilizó.
¿Cómo ha ido el primer día?, preguntó Esperanza mientras removía el gazpacho. Bien, muy bien, en realidad. Creo que necesitaba volver. Joaquín levantó la vista del periódico. Me alegra oírte decir eso, hija. El trabajo dignifica, y tú tienes una vocación hermosa. Durante la cena, Diana les contó sobre los niños, sobre la calidez de sus compañeros, sobre lo bien que se había sentido. No mencionó a Álvaro en el aparcamiento, ni la información de Manolo sobre las botellas de whisky. Pero esa noche, mientras se preparaba para dormir, no pudo evitar preguntarse si había hecho lo correcto al bloquearlo completamente. ¿Era posible que su silencio lo estuviera empujando hacia algo peor? Se tocó el vientre, donde su bebé dormía tranquilo. No, se dijo en voz alta, no soy responsable de las decisiones de otros, solo de las mías. Pero la inquietud persistió hasta que se quedó dormida, soñando con pasillos de hospital, voces de niños, y una sombra familiar que la observaba desde lejos. Al día siguiente, cuando llegó al hospital, Álvaro ya no estaba en el aparcamiento, pero la tranquilidad que sintió fue extrañamente mezclada con una preocupación que no lograba explicarse. La oficina del Banco Santander en Nervión nunca había sido testigo de una escena como la que se desarrolló aquel miércoles de noviembre. Álvaro Gómez, que durante 5 años había sido el gerente más respetado de la sucursal, llegó 40 minutos tarde, con la camisa arrugada, los ojos inyectados en sangre y un aliento que delataba que había empezado a beber desde muy temprano. Manuel Jiménez, director regional de 58 años y mentor de Álvaro desde sus inicios en la entidad, lo esperaba en su despacho con una expresión que mezclaba decepción y preocupación. «Siéntate, Álvaro», dijo sin preámbulos. «Tenemos que hablar». Álvaro se dejó caer en la silla de cuero negro, evitando la mirada directa de su jefe. Las últimas 3 semanas habían sido un infierno personal del que no encontraba salida. Después de que Diana lo bloqueara completamente, después de que Joaquín se negara a recibirlo en su casa, después de que Cristina desapareciera de su vida tras el despido, se había encontrado completamente solo. «Los clientes se están quejando», comenzó Manuel con voz grave. «Ayer la señora Montero me llamó personalmente para decirme que durante la reunión para solicitar la hipoteca, tú olvidaste datos básicos, confundiste cifras, y al final tuviste que suspender la cita porque no podías concentrarte». Álvaro se pasó las manos por el rostro. Era cierto, ya no lograba mantener la concentración. Los números se difuminaban ante sus ojos, los nombres de los clientes se le escapaban de la memoria, y cada noche necesitaba más whisky para poder conciliar el sueño. «Manuel, yo estoy pasando por un momento difícil». «¿Difícil?». La voz de Manuel se endureció. «Álvaro, llevaste una vida doble durante meses. Engañaste a una mujer embarazada. Convertiste tu boda en un espectáculo público. Y ahora estás destruyendo tu carrera profesional porque no puedes asumir las consecuencias de tus actos». Cada palabra era como un martillazo en la cabeza de Álvaro. Sabía que Manuel tenía razón, pero el dolor de haber perdido todo lo que le importaba lo estaba consumiendo por dentro. «La semana pasada, cuando tuviste el ataque de ansiedad delante del matrimonio Ruiz», continuó Manuel, «ellos pidieron específicamente que los atendiera otro empleado. Dijeron que no confiaban en alguien tan inestable». El silencio se hizo pesado en el despacho. A través de la ventana se veía el bullicio de la avenida de la Palmera, la vida normal de personas que no habían destruido su mundo por una aventura estúpida. «¿Qué esperas de mí?», preguntó Álvaro con voz ronca. «Que busques ayuda profesional, que dejes de beber, que recuperes la dignidad que siempre te caracterizó». Manuel abrió una carpeta sobre su escritorio. «Te voy a dar una baja médica de 1 mes. Tiempo para que te pongas en tratamiento y reconsideres tus prioridades. Pero cuando regreses, si regresas, quiero al Álvaro profesional que conozco desde hace 5 años. No a este hombre deshecha que no reconozco». Álvaro asintió sin fuerzas. Una baja médica. En su carrera bancaria de 12 años, nunca había necesitado más de 3 días de baja por una gripe. «¿Y mi posición como gerente? Por ahora, Beatriz Morales te sustituirá temporalmente. Si demuestras que puedes recuperarte, hablaremos». Beatriz Morales era 5 años más joven que él, y llevaba solo 2 años en la sucursal. El golpe a su orgullo profesional fue devastador. Esa tarde, Álvaro se encontró vagando por las calles de Sevilla sin rumbo fijo. Sus pasos lo llevaron, inevitablemente, hacia Triana.
No tenía intención de buscar a Diana. Sabía que no lo recibiría, pero necesitaba estar cerca del barrio donde había sido feliz, donde había creído que construiría una familia. Se detuvo en el bar El Rinconcillo, un local oscuro frecuentado por hombres mayores que jugaban al dominó y bebían manzanilla. Pidió un whisky doble y se sentó en una mesa apartada. A la tercera copa, se acercó Pepe, el camarero de 60 años que conocía a todo el mundo en el barrio. «Oye, muchacho, ¿no eres tú el que iba a casarse con la niña de Joaquín el portuario?» Álvaro levantó la vista, sintiendo cómo el alcohol no lograba amortiguar la vergüenza. «Era», respondió escuetamente. «Joder, menuda la liaste. Todo el barrio está hablando de ello. Dicen que la dejaste plantada en el altar por otra. No fue exactamente así». «Como si lo fuera», interrumpió Pepe. «Mira, chaval, yo llevo 40 años trabajando en este bar. He visto hombres destruirse por muchas cosas. El juego, la bebida, las drogas. Pero nunca he visto a ninguno destruirse tan rápido por su propia estupidez». Las palabras del camarero calaron hondo. Álvaro pidió otra copa, pero Pepe negó con la cabeza. «Ya has bebido suficiente por hoy. Vete a casa, duerme la mona, y mañana empieza a pensar en cómo vas a recomponer tu vida, porque seguir así no es el camino». Al salir del bar, Álvaro se dirigió instintivamente hacia la calle Betis. Desde la acera de enfrente, podía ver la casa de los Herrera. Las ventanas del salón estaban iluminadas, y a través de los visillos se vislumbraba la silueta de la familia cenando. Diana estaba allí, con su vientre prominente, hablando animadamente con sus padres. Se veía bien, tranquila, como si hubiera encontrado la paz sin él. Esa revelación fue más dolorosa que todos los reproches juntos. Diana estaba siguiendo adelante. Diana estaba construyendo una vida sin él. Diana había sido más fuerte de lo que él jamás sería. Álvaro se dio cuenta, con una claridad brutal, de que había perdido a la mejor mujer de su vida por perseguir una fantasía que se había desvanecido en cuanto fue descubierta. Cristina había resultado ser tan superficial como parecía. Cuando las cosas se complicaron, cuando perdió el trabajo, cuando la relación dejó de ser emocionante para convertirse en un problema, había desaparecido sin siquiera despedirse. Mientras regresaba a su piso vacío en Los Remedios, un apartamento moderno que antes le llenaba de orgullo y ahora le parecía una cárcel elegante, Álvaro comprendió que había cambiado oro por espejismos, y lo peor de todo, era que sabía que no había vuelta atrás. Diana nunca lo perdonaría, y en el fondo de su corazón sabía que ella tenía razón. Esa noche, antes de abrir otra botella de whisky, Álvaro se quedó largo rato mirando su reflejo en el espejo del baño. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño, demacrado, con los ojos hundidos, con la expresión de quien ha perdido todo lo que realmente valía la pena. Por primera vez desde el desastre de la boda, sintió algo parecido a la lucidez. Y fue entonces cuando comprendió que tenía dos opciones: hundirse completamente o intentar salvar lo poco que quedaba de sí mismo. Aunque sabía que, eligiera lo que eligiera, Diana y su hijo ya estaban perdidos para siempre. Diciembre había llegado a Sevilla con su brisa fresca y sus calles adornadas con luces navideñas. Diana, en su 7º mes de embarazo, caminaba por los pasillos del Hospital Virgen del Rocío, con una energía renovada que sorprendía incluso a quienes la conocían mejor. El uniforme verde agua se ajustaba ahora a su vientre prominente, pero sus movimientos conservaban la gracia natural que siempre la había caracterizado. «Buenos días, enfermera Diana», la saludó el pequeño Miguel de 6 años, desde su cama de la habitación 205. «¿Cómo está hoy el bebé?». Diana sonrió mientras revisaba su vía intravenosa. Miguel llevaba internado 3 semanas por una neumonía complicada, y había desarrollado una curiosidad especial por el embarazo de su enfermera favorita. «Está muy activo esta mañana. Creo que ha estado practicando fútbol toda la noche». «¿Ya saben si es niño o niña?». «Es niña», respondió Diana, acariciándose el vientre con ternura. «Se va a llamar Clara». El nombre había surgido espontáneamente durante una ecografía la semana anterior. Clara Herrera, sin el apellido Gómez que había soñado durante meses. Era un nombre que simbolizaba pureza, transparencia, todo lo que quería para su hija, una vida limpia de mentiras. «Clara es un nombre muy bonito», dijo Miguel, «como la enfermera Clara que trabaja en traumatología, exactamente como ella». Mientras terminaba de anotar las constantes vitales en la historia clínica,
Diana sintió una presencia familiar en la puerta. El doctor Adrián Sánchez la observaba con una sonrisa que había aprendido a reconocer, cálida, respetuosa, pero con un interés que iba más allá de lo meramente profesional. «Buenos días, Miguel», saludó Adrián al niño. «¿Cómo te encuentras hoy?» «Mucho mejor, doctor. Y la enfermera Diana me ha dicho que su bebé va a ser niña». Adrián dirigió una mirada tierna hacia Diana. «¿En serio? ¿Ya tienen nombre?» «Clara», respondió Diana sintiendo un ligero rubor en las mejillas. «Precioso nombre, como su madre». El comentario, dicho con naturalidad pero con una sinceridad evidente, provocó que Diana sintiera mariposas en el estómago. Durante las últimas semanas las conversaciones con Adrián habían evolucionado de lo estrictamente profesional a charlas más personales durante los descansos. Había descubierto que era un hombre divorciado que vivía solo con su perro, un golden retriever llamado Sancho, que tocaba la guitarra los fines de semana, que hacía voluntariado en una ONG que llevaba material médico a comunidades rurales de Marruecos. «Doctor Sánchez», dijo Miguel con la franqueza propia de los niños, «¿usted está casado?» Adrián se rió con naturalidad. «No, Miguel. ¿Por qué lo preguntas?» «Porque mi madre dice que la enfermera Diana es muy guapa y muy buena, y que cualquier hombre estaría muy contento de estar con ella». Diana sintió que el rubor se extendía por todo su rostro. Los niños tenían una capacidad especial para decir exactamente lo que los adultos pensaban, pero no se atrevían a expresar. «Tu madre tiene mucha razón», respondió Adrián mirando directamente a Diana. «La enfermera Diana es excepcional». Después de completar la ronda matutina, Diana se dirigió a la cafetería para su descanso de media mañana. Había quedado con Paloma para ponerse al día con los chismorreos del hospital y planificar la pequeña celebración navideña de la planta de pediatría. «Tienes un brillo especial últimamente», observó Paloma mientras removía su café con leche. «Y no me refiero solo al típico brillo del embarazo». Diana sonrió, mordisqueando una tostada con aceite de oliva. «Me siento liberada. Es extraño decirlo después de todo lo que ha pasado, pero siento como si hubiera recuperado mi vida real, no la fantasía que estaba viviendo». «¿Y qué opinas del doctor Sánchez?», preguntó Paloma con una sonrisa maliciosa. «Porque está clarísimo que le gustas». Diana suspiró. Era una conversación que había estado evitando, incluso consigo misma. «Paloma, estoy embarazada de 7 meses, de otro hombre. Un hombre que me traicionó de la manera más humillante posible. ¿Qué tipo de relación podría ofrecer ahora?» «Una honesta», respondió Paloma sin dudar. «Diana, no todos los hombres son como Álvaro. Adrián es un buen hombre. Se nota en cómo trata a los niños, en cómo te mira a ti, en cómo respeta tu situación sin presionarte». Era cierto. Durante las semanas que llevaban trabajando juntos, Adrián nunca había hecho comentarios inapropiados, ni intentado aprovecharse de su vulnerabilidad. Su interés era evidente pero respetuoso, esperando señales de que ella pudiera estar receptiva. Esa tarde, mientras Diana organizaba medicamentos en el almacén de la planta, Adrián apareció con 2 tazas de té. «Descafeinado para ti, con miel», dijo, ofreciéndole una taza. «Y normal para mí, porque tengo guardia esta noche». «Gracias. No tenías que molestarte. No es molestia. Me gusta cuidar de las personas que me importan». La frase quedó suspendida en el aire entre ellos. Diana sintió que Clara se movía en su vientre, como si también ella percibiera la tensión emocional de su madre. «Adrián», comenzó Diana, pero él la interrumpió suavemente. «No tienes que decir nada. Sé que es un momento complicado para ti. Solo quiero que sepas que estoy aquí, como amigo, como compañero, como lo que tú necesites». Diana lo miró a los ojos y vio en ellos algo que había olvidado que existía. Sinceridad absoluta, sin segundas intenciones, sin mentiras ocultas, sin dobles vidas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Diana. «Lo que quieras». «¿Por qué te divorciaste?». Adrián se apoyó contra la estantería de medicamentos, con expresión reflexiva. «Porque mi ex mujer quería un marido que fuera gerente de banco, abogado o empresario, alguien que pudiera darle una vida de lujo. Y yo solo podía ofrecerle a un pediatra que a veces llega tarde a casa, porque un niño necesita 5 minutos más de atención». La honestidad de la respuesta conmovió a Diana profundamente. Era exactamente lo opuesto
a lo que había vivido con Álvaro, un hombre que priorizaba las apariencias sobre la autenticidad. Supongo que no encontró lo que buscaba, murmuró Diana. Se casó con un promotor inmobiliario 6 meses después del divorcio. Sonrió Adrián sin amargura. Y yo descubrí que prefiero estar solo que mal acompañado. ¿Y ahora? ¿Sigues prefiriendo estar solo? Adrián la miró con intensidad, pero también con ternura. Eso depende. Hay situaciones y personas que pueden cambiar esa perspectiva. Diana sintió que su corazón se aceleraba. No era solo por las palabras, sino por la manera en que las decía, sin presión, sin exigencias, simplemente ofreciendo una posibilidad. Adrián, Diana, no tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que sepas que cuando tú estés lista, si algún día estás lista, me encantaría conocerte mejor. A ti y a Clara. El hecho de que mencionara a su hija por su nombre, que la incluyera naturalmente en cualquier futuro posible, provocó que Diana sintiera una emoción que había creído perdida para siempre. Esperanza. Esa noche, mientras cenaba con sus padres, Diana se sintió más liviana de lo que había estado en meses. «Estás radiante, hija», observó Esperanza. «El embarazo te sienta muy bien». «Es más que eso, mamá. Creo que por fin estoy empezando a ser yo misma otra vez». Joaquín levantó la vista del gazpacho. «Me alegra oírte decir eso. Has pasado por mucho, pero eres más fuerte de lo que creías». Antes de acostarse, Diana se colocó las manos sobre el vientre y le habló a Clara en voz baja. «Pequeña, creo que tu mamá está aprendiendo a ser feliz otra vez. Y eso significa que tú vas a nacer en un hogar lleno de amor verdadero». Clara respondió con una patadita, como si estuviera de acuerdo. La Nochebuena sevillana llegó con el aroma a pestiños y torrijas que emanaba de la cocina de Esperanza, donde 3 generaciones de mujeres Herrera habían preparado las mismas recetas durante décadas. Diana, en su 8º mes de embarazo, se movía por la casa con la gracia pausada de quien sabe que pronto será madre, ayudando en los preparativos con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la ansiedad que había vivido apenas 2 meses atrás. Clara parecía especialmente activa esa noche, moviéndose constantemente en el vientre de su madre como si sintiera la expectación navideña que llenaba la casa de la calle Betis. «Esta niña va a nacer en cualquier momento», observó Esperanza mientras terminaba de empanar los langostinos. «Los bebés siempre saben cuándo es el momento perfecto para llegar». Diana sonrió, acariciándose el vientre que había crecido considerablemente en las últimas semanas. Su ginecólogo, el doctor Herrera, sin parentesco familiar, pura coincidencia sevillana, había confirmado que todo marchaba perfectamente y que Clara nacería probablemente a mediados de enero. «Espero que aguante hasta después de Año Nuevo», murmuró Diana. «Quiero que tenga sus propias fechas especiales, no que comparta protagonismo con la Navidad». Rocío, que había llegado esa tarde con un regalo envuelto en papel dorado, se rió desde el salón. «Como si Clara fuera a pedirte permiso para nacer. Los bebés nacen cuando quieren, no cuando nosotros queremos». La casa estaba decorada con el Belén que Joaquín montaba religiosamente cada diciembre desde hacía 30 años, las luces doradas que Esperanza había heredado de su madre, y el árbol de Navidad, que este año tenía un significado especial. Era el primer árbol que Clara vería, aunque fuera desde el vientre materno. A las 9 de la noche, mientras la familia se preparaba para la cena tradicional, sonó el timbre de la puerta. Joaquín fue a abrir, y su expresión se endureció inmediatamente. Álvaro estaba en el umbral, con un aspecto que impactó incluso a Diana cuando se asomó desde la cocina. Había perdido al menos 10 kilos, tenía el rostro demacrado y los ojos hundidos, pero estaba sobrio. Llevaba un traje limpio aunque arrugado, y en las manos sostenía un paquete pequeño envuelto en papel rosa. «Joaquín, por favor», dijo con voz ronca. «Solo 5 minutos. Es Nochebuena». Diana sintió que se le aceleraba el pulso. No había visto a Álvaro desde aquel día en el aparcamiento del hospital, hace más de un mes. El hombre que tenía delante parecía un fantasma de quien había sido. «No tienes nada que hacer aquí», respondió Joaquín con firmeza. «Esta familia ha encontrado la paz. No vengas a alterarla». «Papá». Diana se acercó lentamente. «Déjalo pasar. Solo 5 minutos». Esperanza y Rocío intercambiaron miradas preocupadas, pero Diana había tomado una decisión. Necesitaba cerrar este capítulo definitivamente, y quizás la Nochebuena era el momento adecuado para hacerlo.
Álvaro entró al salón familiar con la timidez de un extraño. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el vientre de Diana, y por un momento, su rostro se transformó con una emoción que parecía mezclar dolor y asombro. Estás preciosa, murmuró. ¿Cómo está el bebé? Está perfecta, respondió Diana con calma. Se llama Clara. La información le llegó a Álvaro como una bofetada. Clara. Su hija tenía nombre, personalidad, realidad, y él no formaba parte de nada de eso. He traído esto, dijo, extendiendo el paquete rosa. Es un regalo para ella. Y para ti. Diana tomó el paquete sin abrirlo. Era pequeño, del tamaño de una caja de joyas. Álvaro, ¿qué haces aquí realmente? Él se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello que había crecido desordenadamente. He estado en tratamiento, terapia psicológica, reuniones de alcohólicos anónimos. Llevo 35 días sobrio. Diana escuchó sin mostrar emoción. Le alegraba saber que estaba buscando ayuda, pero ya no sentía la necesidad de ser su salvadora. Me alegra oír eso. De verdad. Diana, Álvaro levantó la vista, con los ojos brillantes. Sé que no merezco tu perdón. Sé que destrocé todo lo que teníamos, pero quiero que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de lo que hice. El arrepentimiento no borra las consecuencias, Álvaro. Lo sé, pero necesito que Clara sepa que tiene un padre que, aunque sea un desastre, la ama. Diana sintió que Clara se movía inquieta en su vientre, como si percibiera la tensión emocional de la conversación. Clara va a crecer sabiendo la verdad, dijo Diana con serenidad. Va a saber que tiene un padre biológico, y cuando sea mayor, podrá decidir si quiere conocerte. Pero esa será su decisión, no la mía, ni la tuya. Álvaro asintió, entendiendo que era lo máximo que podía esperar. ¿Y tú? Preguntó con voz quebrada. ¿Algún día podrás, no digo perdonarme, pero al menos no odiarme? Diana lo miró durante largo rato. El hombre que tenía delante ya no le provocaba dolor, ni rabia, ni siquiera lástima, solo una especie de indiferencia tranquila. Álvaro, yo no te odio. El odio requiere energía que ya no tengo para ti. Simplemente, ya no formas parte de mi vida. La conversación fue interrumpida por el sonido del móvil de Diana. Era un mensaje de Adrián. Feliz Nochebuena, Diana. Espero que la estés pasando con tu familia. Un abrazo para ti y para Clara. Diana sonrió involuntariamente al leer el mensaje, y Álvaro notó el cambio en su expresión. ¿Hay alguien más? No era una pregunta, era una constatación. Hay alguien que me respeta, respondió Diana. Alguien que entiende que Clara y yo somos un paquete completo. Alguien que no me miente. Álvaro cerró los ojos, asimilando que había perdido definitivamente a la mujer más extraordinaria que había conocido. Solo quiero que seas feliz, dijo finalmente. Tú y Clara merecen todo lo bueno del mundo. Se levantó para marcharse, pero Diana lo detuvo. Álvaro, abre el regalo que trajiste. Él la miró confundido, pero obedeció. Dentro de la caja había una pequeña pulsera de plata con una placa grabada que decía Clara y la fecha de nacimiento estimada. Es hermosa, dijo Diana sinceramente, pero no puedo aceptarla. ¿Por qué? Porque Clara va a llevar el apellido Herrera. Va a crecer en una familia que la ama incondicionalmente. Va a tener recuerdos de navidades felices, de cumpleaños celebrados, de besos en las heridas y cuentos antes de dormir. Y todo eso va a venir de personas que estuvieron aquí desde el principio. Álvaro guardó la pulsera en el bolsillo, comprendiendo el mensaje. Tienes razón. Como siempre, cuando Álvaro se marchó, la familia Herrera se sentó finalmente a cenar. Pero Diana apenas probó la comida. A las 11:30 de la noche, comenzó a sentir contracciones regulares. Mamá, dijo con calma, creo que Clara ha decidido qué quieren hacer en Navidad. Esperanza dejó caer el tenedor. ¿Estás segura? Diana asintió, llevándose las manos al vientre donde una contracción más fuerte le confirmó que su hija había elegido la fecha más especial del año para llegar al mundo. Parece que va a ser una Nochebuena inolvidable, murmuró, mientras Joaquín corría a buscar las llaves del coche. Clara Herrera estaba a punto de convertir la Navidad más difícil de Diana en la más milagrosa de su vida. Las campanas de la Giralda sonaban anunciando la llegada de la Navidad, cuando Diana Herrera dio a luz a Clara en la maternidad del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Eran las 3:47 de la madrugada del 25 de diciembre, y Sevilla dormía bajo un cielo estrellado que parecía haber sido diseñado especialmente para recibir a la pequeña, que cambiaría para siempre la vida de su madre. Clara nació con 3.200 gramos, 50 centímetros de altura, y un llanto que llenó la sala de partos con la más hermosa de las melodías. Cuando la comadrona, Mercedes, una mujer de 50 años que había asistido más de 1.000 nacimientos, colocó a la bebé sobre el pecho de Diana, el mundo se detuvo. «Es perfecta», murmuró Diana con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Hola, mi amor». «Hola, Clara». La niña tenía el cabello oscuro y abundante de su madre, pero los ojos, aunque aún cerrados, parecían tener la forma almendrada de los Herrera. Sus manitas diminutas se aferraron instintivamente al dedo de Diana, como si ya supiera que esa mujer era su refugio, su hogar, su todo. En la sala de espera, Joaquín caminaba de un lado a otro con la impaciencia de un abuelo primerizo, mientras Esperanza rezaba el rosario que llevaba en el bolso desde hacía 30 años. Rocío intentaba calmar los nervios de ambos con té de la máquina expendedora y palabras de ánimo. «Las primeras van a ser abuelos», bromeaba Rocío. Nunca había visto a papá tan nervioso, ni siquiera cuando nacimos nosotras. Cuando el doctor Herrera salió de la sala de partos con una sonrisa que lo decía todo, Joaquín se adelantó como un resorte. «¿Cómo están? ¿Están bien?» «Perfectas las dos. Clara es una bebé sana y fuerte, y Diana se ha portado como una campeona. Pueden pasar a conocer a su nieta». El momento en que Joaquín vio a Clara por primera vez quedaría grabado para siempre en la memoria familiar. El hombre curtido por años de trabajo duro en el puerto de Sevilla se transformó en gelatina cuando su nieta le agarró el dedo meñique con su manita perfecta. «Dios mío», susurró con voz quebrada, «es idéntica a ti cuando naciste, Diana. La misma naricita, la misma expresión seria». Esperanza no podía dejar de llorar de emoción mientras acariciaba suavemente el cabello de Clara. «Es un ángel, un verdadero ángel». Diana observaba la escena desde la cama del hospital, sintiéndose completa por primera vez en muchos meses. Esta era su familia. Esta era la vida real, auténtica, llena de amor incondicional. Todo lo que había vivido antes, la traición, la humillación, el dolor, parecía ahora parte de un pasado necesario para llegar a este momento perfecto. A las 8 de la mañana, cuando el sol navideño se filtraba por las ventanas de la habitación, llegó una visita inesperada pero muy bienvenida. Paloma apareció en la puerta con un ramo de flores blancas y una sonrisa que iluminaba todo el pasillo. «¿Se puede conocer a la princesa Clara?» «Por supuesto». Diana sonrió, radiante a pesar del cansancio del parto. «Ven a conocer a tu ahijada extraoficial». Paloma se acercó a la cuna donde Clara dormía plácidamente, y su expresión se suavizó de inmediato. «Diana, es absolutamente preciosa, y se nota que va a ser muy lista. Mira esa expresión tan seria. Se parece mucho a mi madre cuando era bebé», observó Diana. «Esperanza dice que es igual que yo». «¿Has decidido ya cuándo te incorporarás al trabajo?», preguntó Paloma mientras se sentaba en la silla junto a la cama. Diana había estado pensando en eso durante las últimas semanas. La ley española le daba derecho a 4 meses de baja maternal, pero su situación económica como madre soltera la obligaba a hacer práctica. «Creo que tomaré los 4 meses completos. Quiero disfrutar de Clara tanto como sea posible, y además necesito tiempo para organizar todo. El papeleo, la guardería, la rutina». «El doctor Sánchez preguntó ayer por ti», comentó Paloma con una sonrisa maliciosa. «Quiso saber si habías dado a luz ya». Se le notaba preocupado y emocionado a la vez. Diana sintió una calidez familiar al escuchar el nombre de Adrián. Durante las últimas semanas, habían intercambiado mensajes esporádicos, siempre respetuosos, siempre cariñosos. Él había expresado su deseo de conocer a Clara cuando Diana se sintiera preparada, pero sin presionar nunca. «¿Le dijiste que había nacido?» «Le dije que preguntara directamente a la madre». Paloma guiñó un ojo. «Creo que está esperando tu señal para venir a conocerla». Esa tarde, Diana tomó su móvil y escribió un mensaje que le había estado rondando la cabeza desde la madrugada. «Adrián, quiero presentarte a Clara. Nació esta madrugada, en Navidad, como si quisiera hacer todo especial. Si tienes un momento libre, nos encantaría recibir tu visita. Diana».
La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Felicidades. ¡Qué regalo de Navidad más hermoso! Estaré allí en 1 hora. No puedo esperar a conocer a Clara. Un abrazo enorme para las dos. Cuando Adrián apareció en la puerta de la habitación, Diana sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. La sensación de que todo estaba exactamente donde debía estar. Llevaba un ramo de flores amarillas, girasoles que simbolizaban alegría y nuevo comienzo, y una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Diana», dijo con voz suave, «estás radiante. ¿Cómo te encuentras?» «Cansada pero feliz. Muy feliz». Adrián se acercó a la cuna donde Clara dormía envuelta en una manta rosa que había tejido esperanza durante las últimas semanas. «Dios mío», murmuró, «es perfecta. Absolutamente perfecta». Se quedó observando a la bebé durante largo rato, con una expresión de ternura que emocionó profundamente a Diana. No había rastro de incomodidad ni de forzada actuación. Genuinamente, se había enamorado de Clara a primera vista. «¿Puedo cargarla?», preguntó con cuidado. Diana asintió, y Adrián tomó a Clara con la destreza de alguien acostumbrado a manejar bebés en su trabajo. Clara abrió los ojos por primera vez en presencia de alguien ajeno a la familia, y miró directamente a Adrián con esa curiosidad propia de los recién nacidos. «Hola, pequeña Clara», le susurró. «Soy Adrián, soy amigo de tu mamá, y creo que vamos a conocernos muy bien». Diana observó la escena con el corazón lleno. Había algo profundamente correcto en ver a Adrián sosteniendo a su hija. No forzado, no artificial, sino natural como respirar. «Te traje algo», dijo Adrián, devolviéndole suavemente a Clara. «Es algo pequeño, pero pensé que podría ser especial». Abrió la caja dorada y reveló una pequeña pulsera de tela con campanitas diminutas. «Es para que Clara siempre tenga música suave cerca, y cuando crezca, le recordará que llegó al mundo en la noche más mágica del año». Diana aceptó el regalo con una sonrisa que se extendía desde el corazón. «Es hermosa, Adrián. Gracias. Gracias a ti por dejarme conocerla, por dejarme ser parte de este momento». Esa noche, cuando Clara dormía tranquila en sus brazos y la familia había regresado a casa para descansar, Diana sintió que su vida había encontrado finalmente el rumbo correcto. Clara no era solo su hija, era su nuevo comienzo, su razón para ser fuerte, su proof de que del dolor más profundo puede nacer la alegría más pura. Y mientras la mecía suavemente, Diana le susurró las palabras que se convertirían en su promesa diaria. «Mi niña hermosa, vas a crecer rodeada de amor verdadero. Vas a saber qué significa la honestidad, el respeto, la lealtad, y nunca, nunca tendrás que dudar del amor de tu madre». Clara parecía escuchar cada palabra, con sus ojitos brillantes fijos en el rostro de Diana, como si ya entendiera que había llegado exactamente donde debía estar. Abril había pintado Sevilla de azahares y jacarandás cuando Diana regresó al Hospital Virgen del Rocío después de 4 meses de baja maternal. Clara, con 3 meses y medio de vida, se había convertido en una bebé alegre y despierta, que sonreía cada vez que veía a su madre y dormía tranquilamente durante las noches, como si hubiera nacido ya sabiendo que estaba en un hogar lleno de amor. La guardería del hospital había aceptado a Clara con los brazos abiertos. Era un centro especializado para hijos de personal sanitario, dirigido por la pedagoga Inmaculada Vázquez, una sevillana de 50 años con 30 de experiencia cuidando a los bebés de médicos y enfermeras. «Es una niña muy sociable», le comentó Inmaculada a Diana durante el periodo de adaptación. «Se nota que ha crecido rodeada de cariño. Los bebés que han recibido amor incondicional desde el primer día siempre son más seguros». Diana sonrió con orgullo, mientras observaba a Clara interactuar con otros bebés. Su hija tenía el cabello cada vez más oscuro y rizado, como el suyo, pero había desarrollado unos ojos grandes y expresivos, que captaban todo lo que ocurría a su alrededor con curiosidad inteligente. El regreso al trabajo había sido más fácil de lo esperado. Su equipo la recibió con cariño, los pacientes la habían echado de menos, y el doctor Sánchez, Adrián había hecho todo lo posible para que su reincorporación fuera cómoda y gradual. Durante los meses de baja, Adrián había visitado a Diana y Clara en casa de los Herrera 2 o 3 veces por semana. Nunca se quedaba más de 1 hora. Siempre traía algo pequeño pero especial. Un libro de cuentos, un móvil musical para la cuna, flores para Diana, dulces para Esperanza.
Se había ganado el respeto de Joaquín hablando de fútbol y ayudando con pequeñas reparaciones domésticas, y había conquistado completamente a Esperanza preparando café para todos después de cenar. Este sí que es un hombre de verdad, le susurraba Esperanza a Diana. Se nota en cómo te mira, en cómo mira a Clara, en cómo respeta a la familia. Pero Diana, aunque sentía cada vez más cariño hacia Adrián, se tomaba las cosas con calma. Su prioridad era Clara, y cualquier decisión que tomara tenía que beneficiar a su hija. Una tarde de mayo, mientras Diana cambiaba el pañal a Clara en la sala de lactancia del hospital, Paloma entró con expresión preocupada. Diana, tienes que saber algo. Álvaro estuvo aquí esta mañana. Diana levantó la vista, sintiendo una punzada de inquietud. ¿Qué quería? Preguntó por ti y por Clara. Dice que quiere conocer a su hija. Habló con Mercedes. Intentó averiguar tu horario. Diana, tenía muy mala pinta. Estaba sobrio, pero se le notaba desesperado. Diana terminó de abrochar el body de Clara y la tomó en brazos. Su hija la miraba con esos ojos grandes que parecían entender más de lo que correspondía a su edad. ¿Qué le dijeron? Mercedes le dijo que esas eran cuestiones privadas que tenía que resolver contigo directamente. Pero él insistió en que tenía derechos como padre. El tema de los derechos paternos era algo que Diana había estado postergando. Legalmente Álvaro era el padre de Clara. Podía solicitar pruebas de paternidad, régimen de visitas, incluso pensión alimenticia. Pero hasta ahora, Diana había esperado que él no quisiera complicar más las cosas. Esa misma tarde, cuando Diana salía del hospital con Clara en su cochecito, encontró a Álvaro esperándola junto a la parada del autobús. Había perdido aún más peso, tenía el cabello descuidado, y la ropa, aunque limpia, le quedaba grande. Pero sus ojos estaban limpios, sin rastro de alcohol. Diana, por favor, solo 5 minutos. Diana miró a su alrededor. Había bastante gente esperando el autobús, lo que la hacía sentir segura. 5 minutos, Álvaro. Pero Clara se está quedando dormida y no quiero que la despiertes. Álvaro se acercó al cochecito con movimientos cautelosos, como si se acercara a algo extremadamente frágil. Cuando vio a Clara por primera vez, su rostro se transformó completamente. Dios mío, susurró. Es perfecta. Es igual que tú cuando eras bebé. Clara dormía tranquilamente, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Sus manitas pequeñas estaban cerradas en puñitos, y su respiración era tan suave que apenas movía la mantita que la cubría. Diana, necesito que me dejes ser parte de su vida. Sé que lo arruiné todo. Sé que no merezco una segunda oportunidad contigo, pero ella es mi hija. Diana observó a Álvaro durante largo rato. El hombre que tenía delante no era el traidor que la había humillado, pero tampoco era el hombre del que se había enamorado. Era alguien completamente diferente, alguien que había pagado un precio muy alto por sus errores. Álvaro, Clara va a crecer sabiendo quién es su padre biológico. Cuando tenga edad suficiente para entender, le explicaré toda la situación, y ella podrá decidir si quiere conocerte. Y mientras tanto yo la voy a criar con el amor y la estabilidad que se merece, rodeada de personas que la aman incondicionalmente y que nunca la van a defraudar. ¿Personas como él?, preguntó Álvaro, y Diana supo inmediatamente que se refería a Adrián. Personas como mi familia, como mis amigos, como las personas que estuvieron aquí desde el principio. Álvaro asintió lentamente, entendiendo el mensaje. ¿Puedo tocarle la mano? Solo una vez. Diana dudó, pero finalmente asintió. Álvaro extendió un dedo tembloroso y tocó suavemente la manita de Clara. La bebé se movió ligeramente, pero no despertó. «Hola, pequeña», murmuró con voz quebrada. Soy tu papá, aunque no merezca serlo». El momento fue tan íntimo y doloroso que Diana sintió un nudo en la garganta, pero también sintió algo más, la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Clara merecía crecer en un ambiente de paz, no en medio del drama constante que representaría tener a Álvaro en su vida cotidiana. «Álvaro, voy a hacerte una propuesta», dijo Diana. «Vas a seguir con tu tratamiento. Vas a reconstruir tu vida. Vas a demostrar durante al menos 2 años que eres una persona estable y confiable. Y cuando Clara tenga edad para entender, le explicaré quién eres, y ella decidirá si quiere conocerte. 2 años? Como mínimo. Clara necesita estabilidad,
no visitas esporádicas de alguien que está luchando con sus propios demonios. Álvaro guardó silencio durante largo rato, observando a su hija dormir. ¿Y si ella decide que no quiere conocerme nunca? Ese es un riesgo que tendrás que asumir. Las decisiones tienen consecuencias, Álvaro. Tú elegiste destruir nuestra familia antes de que naciera. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa elección. Cuando el autobús llegó, Diana subió con el cochecito sin mirar atrás, pero a través de la ventanilla vio a Álvaro quedarse en la parada, observando el autobús alejarse con una expresión de pérdida total. Esa noche, después de acostar a Clara, Diana se sentó en el balcón de casa con un té de manzanilla. Su móvil vibró con un mensaje de Adrián. ¿Cómo ha ido el día? ¿Clara se adaptó bien a la guardería? Estaba pensando que este fin de semana podríamos llevarla al parque de María Luisa, si te apetece. Los tres juntos. Diana sonrió al leer, los tres juntos. Adrián siempre incluía a Clara en todos sus planes, como si fuera lo más natural del mundo. Escribió su respuesta. Nos encantaría. Clara adora los paseos, y creo que ya es hora de que empecemos a hacer planes, como familia. Después de enviar el mensaje, Diana se quedó mirando las estrellas sobre Sevilla. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro le parecía no solo posible, sino hermoso. Clara dormía tranquila en su cuna, ajena a los dramas del mundo adulto, rodeada del amor que merecía desde el primer día de su vida. Y Diana sabía que había elegido el camino correcto, el camino del amor verdadero, la honestidad y la paz. Octubre había llegado a Sevilla con su luz dorada y sus tardes templadas, cuando Diana Herrera celebró el primer cumpleaños de su relación con Adrián Sánchez. No habían puesto fecha oficial a su noviazgo. Las cosas habían evolucionado tan naturalmente que parecía que siempre hubieran estado juntos, pero ambos recordaban que el primer beso había sido una tarde de octubre en el parque de María Luisa, mientras Clara dormía en su cochecito bajo la sombra de los plátanos. Clara tenía ya 10 meses y era una bebé que llenaba de alegría cada rincón de la casa de la calle Betis. Había empezado a gatear con determinación, balbuceaba constantemente como si estuviera manteniendo conversaciones muy importantes, y cada vez que veía a Adrián extendía los bracitos hacia él gritando, «Papá», con una sonrisa que derretía corazones. La primera vez que Clara lo llamó así, Adrián se había emocionado hasta las lágrimas. Diana había intentado corregirla, pero Adrián la había detenido suavemente. «Si ella quiere llamarme papá, me siento honrado», había dicho. «Yo la amo como si fuera mi hija biológica. Y si tú me dejas, quiero serlo en todos los sentidos que importan». Esa conversación había tenido lugar 3 meses atrás, y desde entonces Diana había observado cómo Adrián se había convertido naturalmente en el padre que Clara necesitaba. Se levantaba por las noches cuando la niña tenía pesadillas, le daba el biberón mientras Diana se preparaba para el trabajo, la llevaba al pediatra cuando enfermaba, y había aprendido a peinar sus rizos rebeldes con una paciencia infinita. En la consulta pediátrica del hospital, todo el mundo los conocía como la familia Sánchez Herrera, y Clara respondía igual cuando la llamaban por cualquiera de los dos apellidos. Una tarde de noviembre, mientras Diana preparaba la merienda de Clara en la cocina de su nueva casa, un pequeño adosado en el barrio de Los Remedios que habían alquilado juntos hace 2 meses, Adrián llegó del hospital con una expresión extraña. «¿Qué tal el día?», preguntó Diana, notando inmediatamente que algo había pasado. «Interesante», respondió Adrián sentándose a la mesa de la cocina. «Me he encontrado con Álvaro en la cafetería del hospital». Diana dejó de cortar la manzana que estaba preparando para Clara. «¿Con Álvaro? ¿Qué hacía allí?» «Al parecer trabaja en el Banco Santander de la Avenida de la Constitución ahora. Vino a gestionar unos papeles de la hipoteca de no sé qué empleado». Diana procesó la información. Hacía más de 6 meses que no sabía nada de Álvaro, desde aquel encuentro en la parada del autobús. Había esperado que respetara su petición de mantenerse alejado durante al menos 2 años. «¿Habló contigo?» Se acercó a mí, muy educado, muy respetuoso. Me preguntó por Clara. Diana frunció el ceño sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Y qué le dijiste?» «Que Clara estaba perfecta, que es una niña feliz, sana, que camina desde hace un mes, que dice sus primeras palabras». Adrián hizo una pausa. «Y que tiene suerte de tener una madre como tú». ¿Cómo se le veía? «Diferente, mejor, ha ganado peso, tiene mejor aspecto. Me dijo que lleva 8 meses sobrio.
que sigue en terapia, que está trabajando en una sucursal más pequeña pero que está contento con tener una segunda oportunidad. Diana se sentó frente a Adrián, sintiendo emociones contradictorias. Por un lado, se alegraba de saber que Álvaro estaba reconstruyendo su vida. Por otro, temía que quisiera reclamar derechos sobre Clara justo cuando su propia familia había encontrado la estabilidad perfecta. ¿Dijo algo más? Sí. Me pidió que te dijera que sigue respetando el acuerdo que hicisteis, que no va a buscar contacto hasta que tú consideres que es el momento adecuado, pero que quiere que sepas que piensa en Clara todos los días. Adrián tomó las manos de Diana entre las suyas. Diana, hay algo más que tengo que contarte. ¿Qué? Me preguntó si éramos felices, tú, Clara y yo. Y cuando le dije que sí, que somos muy felices, él sonrió, una sonrisa triste, pero genuina, y me dijo, cuídala bien, a las dos, merecen toda la felicidad del mundo. Diana sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor que Álvaro le había causado, escuchar que deseaba su felicidad la conmovía. ¿Sabes qué significa eso? Continuó Adrián. Significa que él también ha aprendido a amar de verdad. Ha aprendido que amar a veces significa alejarse para que la persona que amas sea feliz. En ese momento, Clara entró gateando a la cocina con su pijama de ositos, buscando los brazos de su madre para la merienda. Diana la alzó y la sentó en su regazo, respirando el aroma dulce de su cabello recién lavado. ¿Tú qué piensas?, preguntó Diana. ¿Crees que algún día Clara debería conocer a Álvaro? Adrián observó a Clara, que jugaba con las manos de Diana mientras balbuceaba alegremente. Creo que Clara tiene derecho a conocer su historia completa cuando sea mayor. Pero también creo que merece crecer sin confusiones, sabiendo exactamente quién es su familia, quién la ama incondicionalmente. O sea que no ahora. No ahora. Ahora Clara necesita estabilidad, rutina, amor consistente. Cuando tenga 5 o 6 años, cuando pueda entender conceptos más complejos, entonces podremos plantearlo. Esa noche, después de acostar a Clara en su nueva habitación, decorada con nubes de algodón que Esperanza había cosido pacientemente, Diana y Adrián se sentaron en el pequeño balcón de su casa, observando las luces de Sevilla. Adrián, ¿alguna vez te arrepientes?, preguntó Diana, de haberte involucrado con una mujer con una historia tan complicada, con una hija que no es tuya biológicamente. Adrián la interrumpió con un beso suave. Diana Herrera, Clara es mi hija en todos los sentidos que importan. La he visto dar sus primeros pasos. He escuchado sus primeras palabras. He curado sus primeras heridas. Soy el hombre que la arrulla cuando tiene pesadillas y el que la hace reír cuando está triste. La biología es solo un detalle. ¿Y conmigo? Contigo me he enamorado cada día un poco más. De tu fortaleza, de tu bondad, de cómo antepones siempre el bienestar de Clara, de cómo has convertido el dolor en sabiduría. Adrián se arrodilló delante de Diana, sacando una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo de su chaqueta. Diana, quiero que seamos una familia oficial. Quiero adoptar a Clara. Quiero que lleve mi apellido si tú quieres. Quiero que crezcamos juntos, que envejezcamos juntos. Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero hermoso, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. ¿Quieres casarte conmigo? Diana sintió que el corazón se le aceleraba, pero esta vez no de miedo, sino de alegría pura. Adrián, sí, 1000 veces sí. Cuando se besaron bajo las estrellas sevillanas, Diana sintió que había completado un círculo perfecto. Había comenzado esta historia como una mujer traicionada y humillada, embarazada y sola. La terminaba como una mujer fuerte, amada, con una hija hermosa y un hombre que las amaba a ambas incondicionalmente. Desde su cuna, Clara emitió un pequeño sonido en sueños, como si ella también sintiera que todo estaba exactamente como debía estar. La familia que Diana había soñado por fin era real, y esta vez estaba construida sobre cimientos sólidos. Amor verdadero, respeto mutuo y honestidad absoluta. No había princesas ni cuentos de hadas, solo una mujer que había aprendido a valorarse, un hombre que había sabido esperarla, y una niña que crecería sabiendo que el amor verdadero existe y que ella lo merecía desde el primer día de su vida. El círculo estaba completo. 3 años después, el parque de María Luisa bullía con la alegría de un sábado de primavera, cuando Clara Sánchez Herrera
de 4 años, corrió hacia los columpios con la energía incansable de la infancia. Sus rizos oscuros bailaban al viento mientras gritaba: «Mira, papá Adrián, mira qué alto llego». Desde lo alto del tobogán, Diana observaba la escena desde un banco bajo la sombra de los naranjos, con una mano posada sobre su vientre de 6 meses. El bebé que esperaba, un niño al que llamarían Lucas, se movía suavemente, como si también quisiera participar de la felicidad familiar. «Mamá, ven a jugar», gritó Clara, y Diana se levantó con la gracia pausada de quien conoce bien los ritmos del embarazo. Adrián se acercó por detrás y la rodeó con los brazos, besándole suavemente la nuca. «¿Cómo están mis 3 amores?», murmuró contra su oído. «Perfectos», respondió Diana apoyándose contra el pecho de su marido. «Todos perfectos». Se habían casado 1 año y medio atrás, en una ceremonia íntima en la parroquia de Santa Ana, la misma iglesia donde Diana había sido bautizada. Solo habían estado presentes las familias y los amigos más cercanos, los padres de Diana, Rocío con su novio, Paloma y algunos compañeros del hospital. Clara había sido la damita de honor más orgullosa del mundo, llevando pétalos de rosa en una cestita que había elegido ella misma. Adrián había adoptado oficialmente a Clara 6 meses después de la boda. El día que los papeles estuvieron listos, Clara había insistido en celebrarlo con una tarta de chocolate que decía «Familia Sánchez Herrera», con letras de azúcar rosa. «Papá Adrián», había dicho Clara ese día, con la seriedad propia de sus 4 años. «¿Ahora ya eres mi papá para siempre?» «Para siempre y un día más», había respondido él, y Clara había aplaudido como si hubiera recibido el mejor regalo del mundo, porque Clara había crecido sabiendo que era amada incondicionalmente. Sabía que tenía un papá del corazón, que la había elegido desde el primer día, y sabía también que en algún lugar había un papá de la barriga, que había ayudado a que ella existiera, pero que no formaba parte de su día a día. Diana había decidido contarle la verdad adaptada a su edad cuando Clara cumplió 3 años. Una versión simple pero honesta. Mami tuvo una relación con un señor antes de conocer a papá Adrián. Ese señor se llama Álvaro y te ayudó a nacer, pero después cada uno siguió su camino. Papá Adrián llegó cuando eras pequeñita y decidió quererte como si fueras su hija del corazón. Clara había procesado la información con la naturalidad propia de los niños y había preguntado: ¿y ese señor es bueno? Diana había respondido: es una persona que cometió errores pero que está aprendiendo a ser mejor. Y Clara había zanjado el tema con un: «Ah, vale, ¿podemos merendar galletas?» Álvaro había cumplido su palabra. Durante 3 años había respetado la distancia, reconstruyendo su vida con paciencia y determinación. Según las noticias que llegaban esporádicamente a través de conocidos comunes, llevaba más de 2 años sobrio. Había ascendido a subdirector en una sucursal del centro y había empezado una relación con una profesora de primaria llamada Nuria, una relación seria, estable, basada en la honestidad desde el primer día. Diana se alegraba genuinamente por él. No guardaba rencor, solo una lección aprendida, que el amor verdadero se demuestra con hechos consistentes, no con palabras hermosas. «Diana», la voz de Adrián la sacó de sus pensamientos. «Hay algo que quiero decirte». «¿Qué cosa?» «He estado pensando. Clara ya tiene 4 años. Es inteligente, hace preguntas, entiende conceptos complejos. ¿Crees que podría ser el momento de que conociera a Álvaro? Si ella quiere, claro». Diana observó a su hija, que ahora intentaba convencer a un niño más pequeño de que compartiera el balancín con ella. Clara había heredado su generosidad natural, su capacidad de incluir a otros, su instinto protector hacia los más pequeños. ¿Tú qué opinas? Opino que Clara merece tener toda la información para tomar sus propias decisiones. Y opino que Álvaro ha demostrado durante 3 años que puede respetar límites y priorizar el bienestar de Clara por encima de sus propios deseos. Diana asintió lentamente. Tenía razón. Clara era lo suficientemente madura para entender que las familias pueden tener formas diferentes, y lo suficientemente segura en el amor de sus padres como para no confundirse. Si Clara quiere conocerlo, lo haremos, pero con condiciones claras. Un encuentro corto, en un lugar público, con nosotros presentes, sin compromisos futuros hasta ver cómo se siente ella. Me parece perfecto. Esa noche,
después de acostar a Clara y leerle 3 cuentos, porque había negociado exitosamente subir de 2 a 3, Diana y Adrián se sentaron en el salón de su casa, planificando cómo abordar el tema con su hija. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Diana acurrucándose contra el hombro de Adrián. ¿Qué? Que Clara va a crecer sabiendo que el amor verdadero existe, que va a ver cómo nos cuidamos mutuamente, cómo resolvemos los problemas hablando, cómo nos respetamos incluso cuando no estamos de acuerdo. Va a tener un modelo de relación sana, y va a saber que merece ser amada exactamente como es, sin condiciones, sin mentiras, sin tener que cambiar para complacer a nadie. Lucas se movió en el vientre de Diana, como si estuviera de acuerdo con la conversación. Este pequeño va a nacer en una familia muy diferente a la que yo había imaginado hace 5 años, reflexionó Diana, pero es exactamente la familia que necesitábamos. Adrián le acarició suavemente el vientre. ¿Te imaginas? Dentro de unos años, Clara le estará enseñando a Lucas a subir al tobogán, y nosotros los estaremos observando desde el mismo banco donde nos besamos por primera vez. Diana sonrió, recordando aquel momento perfecto cuando supo, sin lugar a dudas, que Adrián era el hombre que había estado esperando toda su vida sin saberlo. ¿Sabes qué he aprendido en estos años?, dijo Diana. ¿Qué? Que a veces la vida nos rompe para reconstruirnos mejor, que lo que creemos que es el final del mundo puede ser en realidad el comienzo de algo hermoso, y que el amor verdadero no es el que llega en el momento perfecto, sino el que llega en el momento justo. Adrián la besó suavemente en la frente. El momento justo para nosotros fue cuando los dos estábamos listos para amar de verdad. Tú habías aprendido a valorarte y a no conformarte con menos de lo que merecías, y yo había aprendido que vale la pena esperar por la persona correcta. Desde su habitación llegó la voz adormilada de Clara. «Papá, Adrián, mami, he soñado que Lucas ya había nacido y jugábamos todos en el parque». Diana y Adrián se miraron y sonrieron. Incluso dormida, Clara sabía que pertenecía a una familia donde los sueños se hacen realidad, porque al final, Diana Herrera había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero amor no es el que promete ser perfecto, sino el que demuestra ser real cada día, y que a veces las historias más hermosas nacen de las cenizas de las más dolorosas. Clara tenía razón en su sueño. Pronto serían 4 jugando en el parque, siendo felices, siendo una familia construida sobre la base del respeto, la honestidad y el amor incondicional. Una familia que había aprendido que el final feliz no es un destino, sino una decisión que se toma cada día. Y Diana sabía, con la certeza absoluta que solo da el amor verdadero, que habían elegido bien, para siempre. Fin pregunta para reflexionar. Después de acompañar a Diana en este viaje emocional, desde la traición más dolorosa hasta el amor más verdadero, ¿crees que Diana tomó la decisión correcta al darle una segunda oportunidad a Álvaro para conocer a Clara? ¿O debería haber mantenido la distancia para siempre? ¿Qué opinas sobre el proceso de perdón de Diana? ¿Fue demasiado generosa o demostró la madurez emocional perfecta? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Te identificaste con algún momento de la historia de Diana? ¿Qué lección te llevas de su experiencia? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.